Por el amor de Dios, si es que programas para la web, por favor, aprende estos conceptos. Hola, soy ingeniero de software en Seattle, programador X, y el día de hoy vamos a ver algunos conceptos que realmente son indispensables para cualquier programador web. Y si los aprendes vas a escribir mejor código, les vas a dar menos dolores de cabeza a tus compañeros y me vas a hacer sentir mejor de que he hecho un buen trabajo. Así que empecemos. El primer concepto que debes aprender hoy en día es la sintaxis de ECMAScript 6 o más allá. Esto incluye ECMAScript 2015, 2016, 2017 hasta hoy en día. Y aquí es importante entender que el JavaScript antiguo era antes de ES6. Y este JavaScript era muy diferente al JavaScript moderno que escribimos hoy en día. Antes teníamos las versiones de ECMAScript 1, 2 y 3 hasta el 6. Pero desde el año 2015 las nuevas versiones son solo para ECMAScript 6 y son representadas por el año. Por ejemplo, para ECMAScript 6 va a ser el año 2015. Para ECMAScript 7 va a ser el año 2016. Y para el año 2022 tenemos ECMAScript 13. Claro que estos nombres ya no son oficiales y parte del estándar, pero entre programadores lo entendemos. Aquí lo importante es estar al día con las últimas funcionalidades. Esto para escribir mejor código y entender mejor la documentación moderna. Y aunque no lo creas, hoy en día seguimos viendo programadores que escriben con sintaxis de ECMAScript 5 o menor. Por favor, no seas uno de ellos. Entre la sintaxis de ECMAScript 6 tenemos let, tenemos const, tenemos el operador spread de propagación, que realmente nos permite realizar muchísimas operaciones desde copiar hasta añadir elementos a una lista y también funcionan en objetos. Tenemos también plantillas literales, de estructuración, y esto lo vas a ver muchísimo si es que desarrollas aplicaciones en React. Por ejemplo, en lugar de crear tus variables con var, utiliza let o utiliza const para constantes. En lugar de obtener propiedades de los objetos, trata de destructurarlos y obtener las variables directamente. En lugar de copiar una lista utilizando slice, utiliza el operador de propagación. Y en lugar de sumar textos, utiliza plantillas literales. Ahora, otro concepto que es indispensable aprender es el manejo de errores. Es muy importante escribir código sin errores, pero esto no va a ser posible siempre porque tendríamos que cubrir cada situación posible y podrían haber cientos de opciones. Para esto tenemos que saber manejar errores para evitar que nuestras aplicaciones colapsen. En este ejemplo estoy tratando de acceder a un método que solo está disponible para texto, pero ¿qué pasa si paso un número? Usando try-catch puedo atrapar el error y decidir qué hacer en esta situación. Por ejemplo, podría mostrar al usuario un mensaje que diga que solo acepta texto, pero algo que no debería hacer es no manejar los errores y dejarlos que simplemente se sienten en la página, porque como programadores web tenemos que crear una buena experiencia de usuario. Y un usuario no va a estar satisfecho después de llenar un formulario y no saber qué demonios pasó con su formulario que se trabó mientras lo estaba llenando. Aquí podemos ver otro ejemplo en donde tenemos una función a la que podemos pasar un valor X y va a retornar el resultado de llamar el método trim en este valor. Pero no todos los valores tienen acceso a este método. Así que obviamente si paso un número aquí, esto va a romper esta función y vamos a ver un error, y si no lo manejamos, el usuario no va a ver el error. Esto va a estar simplemente oculto en la consola. Por eso podemos poner un try-catch aquí y cuando llamemos a esta función, si es que hay un error, podemos decidir qué hacer con este. Ahora, otro concepto más que importante es la asincronía. Y aquí tienes que conocer muy bien el concepto de código síncrono que corre línea por línea y código asíncrono que puede llamar una función que sucede después en cualquier momento. Inicialmente, antes del mundo de fetch y utilizar Axios, en el mundo asíncrono se veían bastante callbacks. Pero esto era difícil de entender y podía traer situaciones problemáticas como el callback hell. Aquí vamos a simular las funciones A, B, C y D que demoran un tiempo. Y este tiempo puede ser asíncrono. Y retornan un valor después de 100 milisegundos. Cada función va a procesar este valor y finalmente imprimirlo en la consola. Así que aquí puedes ver el resultado de este callback hell o infierno de callbacks. Después los dinosaurios evolucionaron y JavaScript añadió las promesas para que sea mucho más fácil de leer y también capturar errores utilizando catch. Así que como ves en este ejemplo, esto es mucho más fácil de leer y el código realiza exactamente lo mismo. Ahora en ECMAScript 6 tenemos automóviles eléctricos, autónomos y vaqueros que viajan al espacio. Aquí tenemos el mismo código con async await, que es azúcar sintáctico para las promesas y para ese código síncrono, que es muchísimo más fácil de leer. Y de paso te invito a que estudies conmigo en Academia X. En Academia X yo te enseño a crear páginas web con HTML, CSS y JavaScript. Te enseño a crear aplicaciones con React, Node.js, Express y también con SQL. Y te preparo para entrevistas en compañías grandes de programación. Compañías top tier que te van a pagar los mejores salarios de la industria. Para eso tengo un curso de entrevistas, algoritmos y diseños de sistemas. Y me puedes hacer preguntas técnicas y de carrera directamente cuando quieras. Todo
Todo esto está en mi bootcamp en academia-x.com. Ahora otro concepto esencial son los comparadores de igualdad e identidad. Al comparar un número con un texto que tiene el mismo número, estos son iguales al utilizar dos símbolos de igual. Pero esto no va a ser lo mismo al comparar tres símbolos de igual, ya que estos consideran que sean del mismo tipo. Sin conocer estos conceptos puedes crear bastantes problemas en una aplicación. Aquí, por ejemplo, el número 255 es igual al texto 255 siempre y cuando utilicemos dos símbolos de igual. Pero esto va a ser falso si utilizamos tres símbolos de igual, porque estamos comparando el tipo. Y esta es la parte simple, pero esto se vuelve un poco más complejo cuando comparamos objetos. Esto no funciona de la misma manera. Al comparar valores primitivos, comparamos los valores entre sí. Al comparar objetos, no comparamos el valor, sino la locación en la memoria. En este ejemplo podemos ver que A es un objeto y B es la referencia a este objeto en la memoria. De esta manera, si comparamos A con un objeto que se ve exactamente igual, esto va a ser falso, pero A y B van a ser iguales porque son exactamente el mismo objeto en la memoria. Ahora, otro concepto que debes conocer son los métodos de listas. Estos métodos te van a permitir realizar bastantes operaciones en cada uno de los elementos en una lista. Por ejemplo, puedes mapearlos a otros valores, puedes reducirlos, puedes unirlos, puedes añadir elementos y sacarlos de una lista. Hay muchísimos métodos que debes aprender y te van a ahorrar muchísimo tiempo. Aquí lo importante es también entender que hay métodos que van a mutar la lista y otros van a retornar tan solo una copia. Y si no entiendes estos conceptos, podrías terminar cambiando una lista que no querías cambiar y afectar a esos datos. Aquí puedes ver simplemente algunos métodos que existen para listas, pero existen muchísimos más. Y cada año van apareciendo nuevos métodos que permiten realizar operaciones muy comunes y así nos ahorran tiempo. Por ejemplo, tenemos el método ArrayFill, que nos permite reemplazar cada elemento dentro de una lista. También tenemos el método Find, que nos permite encontrar un elemento en una lista fácilmente. Para esto no tienes que escribir bucles for. También tenemos el método FindIndex, que nos permite encontrar el índice de un elemento que estamos buscando. Y con esto ya tienes una idea de los conceptos que necesitas para programar para la web hoy en día. Y si deseas ver cada uno de estos ejemplos más detenidamente, te dejo un blog aquí en la descripción. Existen muchísimos más, pero un video de 10 minutos no es suficiente para verlos todos. Si te gustó este video, no te olvides de darle un like, de suscribirte, activar las notificaciones, cuéntales a tus colegas sobre este canal y nos vemos en la próxima. Chao.